canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa A Fondo. En esta ocasión hablaremos sobre el Sistema Penitenciario Nacional. Nos acompaña en esta interesante sesión de análisis el diputado Daniel Ávila Ruiz, presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, diputado por Acción Nacional del Estado de Yucatán. También nos acompaña el maestro Efrén Arellano, investigador querido del Centro de Estudios y Sociales de esta Cámara de Diputados. Sean ustedes bienvenidos. Iniciemos este análisis. Diputado, vivimos en uno de los temas más controvertidos política y socialmente en nuestro país, en el sistema carcelario. Usted ya nos advertía de ciertas situaciones. ¿Cuál era ese diagnóstico, diputado? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Efrén? Muy buenas tardes a todo el auditorio, a los mexicanos, a las mexicanas que nos están viendo y escuchando por medio del canal del Congreso. Efectivamente, Javier, hace aproximadamente un mes alertamos a la ciudadanía, a los tres niveles de gobierno, de la gran corrupción que estaba habiendo y que está habiendo en los penales, en los centros penitenciarios del país, donde hay evidencia de que muchos internos con poder económico han coludido y han corrompido a las propias autoridades de los penales en el país, pidiéndoles un trato privilegiado, estancias en mejores condiciones, cobijas, etcétera, ¿no? Yo creo que esto ya estalló, ya la bomba ya estalló, porque hace unos días vimos que en el centro penitenciario de Durango, vimos y nos enteramos por diferentes medios de comunicación que reos internos del centro penitenciario de Durango salían por las noches a delinquir, a cometer delitos, y pues esto ya rebasó prácticamente a los propios directores y custodios de todos los centros penitenciarios del país. Yo creo que no podemos perder de vista que los reclusorios son un gran negocio. Mientras mayor sea el hacinamiento, hay más problemas, hay más necesidades, pero también hay más ganancias. ¿Y por qué digo que hay más ganancias? Porque las familias de los reos, cuando van a darle comida al interno o cuando le van a pasar una cobija o ropa, pues la misma familia tiene que pagarles a los custodios, tiene que pagarles al director del centro penitenciario para que les hagan llegar lo más indispensable a sus reos que están internos en el centro penitenciario. Yo creo que la bomba estalló en el caso específico de Durango, y yo creo que los tres niveles de gobierno tienen que poner una mayor atención en combatir la corrupción desde dentro de los centros penitenciarios, pero yo creo que, y no me dejará mentir Efrén, la mayoría de los centros penitenciarios son centros penitenciarios que están bajo la autoridad de los gobiernos estatales, y ahí los gobernadores tienen que poner mayor énfasis en tratar de limpiar los centros penitenciarios del país. No, pues, sin duda elementos muy graves, ¿no? Corrupción, sobrepoblación, pero sin duda una constante ha sido esta última característica. Maestro, viendo los análisis que ha publicado usted en el CESOP, vemos que hay una constante. ¿Por qué tanta sobrepoblación en las cárceles mexicanas? ¿Cuáles son las razones que propician esta característica? Bueno, pues me parece que estás tocando el problema origen o el problema fundamental de todas estas consecuencias que hoy estamos viendo. Varios de los analistas, varios de los penalistas coincidan en que mientras el Estado mexicano no tenga la capacidad de reducir la sobrepoblación, pues estos problemas van a seguir, ¿no? Esta población pues no es tan reciente. Desde los años más o menos por ahí de 1997, las cárceles mexicanas ya empezaron a registrar una constante saturación. Desde entonces, desde ese año, no hemos podido revertir la sobrepoblación en las cárceles.
Más recientemente, en el periodo de 2003 a estas fechas, se ha registrado un incremento del 25% de las personas que están internas en los penales. Es decir, ha habido una explosión demográfica al interior de los penales, ¿no? Esta explosión pues, obedece a varias causas, ¿no? Como en general la delincuencia en general está ligada a varios factores. ¿Cuáles son las principales? Una, pues el propio dinamismo de la delincuencia. En los últimos años, a partir de los años 80, 90, en México como en muchas partes del mundo, la delincuencia ha encontrado cada vez más formas de delinquir, ha invadido más actividades y por lo tanto ha habido más incentivos perversos, más posibilidades para que la gente delinca. Entonces ha habido una mayor cantidad de delincuentes, no solamente en México, en América Latina particularmente y en muchas partes del mundo. Entonces esa es una razón. La otra tiene que ver un poco con las políticas públicas que se han aplicado o que se han dejado de aplicar en un momento determinado. Una de ellas puede ser la demora con la que se están llevando a cabo las sentencias de las personas que están recluidas. Creo que en el programa podremos abordar un poco este problema de las personas que están recluidas sin sentencia y que habla hasta cierto punto de la morosidad, de la lentitud con que los jueces están procesando a la gente que está ahí sentenciada, ¿no? Entre otros problemas. Sí, gracias, maestro. Pero ¿este fenómeno se da por zonas socioeconómicas? ¿Hay algún estudio que nos diga cuáles son los estados o cuáles son las prisiones donde tengan más sobrepoblación? Sí, claro. Hay algunos estados que concentran, en primer lugar, la mayor cantidad de presos que están en el país, ¿no? Estamos hablando principalmente pues, de los estados que al mismo tiempo tienen la mayor cantidad de población, el mayor dinamismo económico, ¿no? Destacadamente el Distrito Federal, Guadalajara, Puebla. Y luego hay otro conjunto o subconjunto de estados en los cuales es más apreciable, es más observable este problema de sobrepoblación. En este caso habría que mencionar a Nayarit y al Distrito Federal. En estas dos entidades, hoy en día, tendríamos que duplicar la cantidad instalada, la capacidad instalada, para dar atención a las personas que están recluidas. Estamos con una saturación de más del 100% en estas dos entidades. No, sin duda estamos hablando de zonas muy precisas en el país, zonas económicamente poderosas. Pero, diputado, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto le cuesta al erario público? Mira, Javier, aproximadamente en todos los centros penitenciarios del país hay en la actualidad aproximadamente 94,000 internos que no han recibido sentencia. Si cada interno nos cuesta aproximadamente 130 pesos al día, no solamente al gobierno federal, le cuesta a los mexicanos 130 pesos, y si son 94,000 internos que no han recibido sentencia, estamos hablando que a los mexicanos les cuesta 4,400 millones de pesos al año el que estos reos estén en centros penitenciarios que no hayan recibido sentencia. Por ponerte un ejemplo, con solo el 25% de estos internos, estamos hablando de 1,100 millones de pesos anuales que los gobiernos, el gobierno federal, los mexicanos, nos ahorraríamos de no tener esta sobrepoblación a causa de que muchos internos están en penales que no han recibido sentencia. ¿Pero qué tantos son muchos? ¿Cuál es el porcentaje de la población total de los presos actualmente? ¿Cuántos hay que no han recibido sentencia por los jueces? Mira, aproximadamente estamos hablando de un 41% de la población reclusa que no ha recibido sentencia, y esto se debe a la saturación de los penales, y te puedo decir números fríos, según la información estadística penitenciaria nacional emitida por la Secretaría de la Función Pública, a marzo de 2010 se alcanzó un sobrecupo promedio del 31%, 32%, y efectivamente, como decía Fren, hay 3 entidades federativas que concentran y que superan por mucho este 32%, estamos hablando del Distrito Federal, del Estado de México, de Jalisco, Sonora, Baja California, Puebla y Chiapas, entre otros, y comentarte que de 1997 a 2001 la saturación de los centros penitenciarios era en promedio de un 24%. Imagínate, del 2001 al 2010, esta saturación
ya está en un promedio del 32%, y hay entidades federativas como las que dije hace un momento que ya están a un 41% de saturación. Yo creo que esta alta sobrepoblación carcelaria genera un gran deterioro en los centros penitenciarios sobre las condiciones y la provisión de los servicios como la comida, el agua, la ropa en los centros penitenciarios. En pocas palabras, te puedo poner el caso específico de mi estado, de Yucatán. El estado de Yucatán tiene 2.737 internos, tanto del fuero federal como del común, y imagínate, de esos 2.737 internos, 1.700 internos son sentenciados por delitos menores. Entonces estamos hablando más del 50% de los internos que están por delitos menores y que inclusive se están prácticamente juntos con internos que tienen delitos ya del fuero federal como de narcotráfico. Entonces lo que estamos viendo ahí es que los internos que están por un delito menor, en vez de que se estén readaptando socialmente, están conviviendo con internos que tienen delitos mucho mayores del fuero federal. Claro. Entonces, pues es muy difícil ver una readaptación cuando están conviviendo con delitos del fuero federal. Y por ponerte un caso, en el estado de Yucatán, para presupuesto de seguridad pública, tenemos aproximadamente 779 millones de pesos, 711 millones de pesos para seguridad pública, y de esos 711 millones de pesos, aproximadamente 102 millones de pesos sirven para la prevención y readaptación social, o sea, sirve para esos internos, para costear a los internos que están en los centros penitenciarios del estado de Yucatán. O sea, son 102 millones de pesos que se pudiesen ahorrar en la gran parte porque esos internos aún no han recibido sentencia. Qué interesante.